cuando hablamos de la raza, estamos hablando de una creencia, una idea de que los grupos humanos están divididos, bueno, de que los seres humanos están divididos en grupos y que esos grupos tienen características específicas que tienen que ver con su cuerpo, con su biología, con sus características físicas, pero también con su personalidad o capacidad de civilización, de organización, ¿no? Entonces, cuando se habla de la raza, estamos hablando de la creencia que existen esos grupos, ¿no? Entonces, lo interesante es que mucha gente cree que sí existen, ¿no? Que es una realidad. Y aunque hay algunos argumentos y algunos estudios que prueban, ¿no?, que hay ciertas distinciones, podemos ahora decir que la raza cuenta por un minúsculo 0.02% de nuestro material genético. Y que lo que estamos más bien refiriéndonos es a una construcción social y a una idea. O sea, la raza es una idea, ¿no?, fundamentalmente. Una consecuencia de esta idea de la raza es precisamente el actuar en consecuencia con esa creencia. Y ahí es donde vemos la entrada de lo que es el racismo, que el racismo sería una serie de prácticas cotidianas, estructurales, o sea, de varios niveles. O sea, hay racismo institucional, racismo individual, racismo colectivo. O sea, hay varias ideas, ¿no?, de que podemos hablar de cómo se expresa el racismo, pero es fundamentalmente el actuar con la creencia de que las razas sí existen y que por lo tanto hay que jerarquizar a la sociedad de acuerdo a esas razas, que además tienen una jerarquía específica. Entonces hay unos que valen más, unos que valen menos, una gente que se le da más prioridad que a otra, etc. Entonces la creencia en que las razas existen se expresa en estas prácticas cotidianas o más estructurales de exclusión, de opresión, de dar privilegio a unos, de dar más oportunidades de acceso a otros. No es solo de discriminación, es mucho más complejo que la discriminación, pero todo a este conjunto le llamamos racismo. El racismo tiene una larga historia y ha desarrollado a partir, más o menos los análisis nos indican que a partir del proceso de conquista o la expansión europea hacia diferentes partes del mundo, y en cada uno de los lugares ha tomado características específicas y formas muy concretas. Muchas veces aquí en México hablamos de que el racismo es algo que sucede en otro lado, que sucede en Estados Unidos, que porque aquí no hay negros, que porque eso es algo que además se relaciona mucho con la población negra. Pero en México tenemos una experiencia de racismo muy profunda que tiene que ver con precisamente el mestizaje, que es como, bueno, podemos llamar, es una ideología que ha tenido ya una ideología y una experiencia histórica que ha tenido varios momentos de desarrollo, pero que finalmente le da el toque, digamos, el matiz específico a México. Lo cual quiere decir que en México la ideología racial predominante es la de la mezcla, en donde se supone, ¿no?, y la idea es que la mezcla va a crear al sujeto nacional, al sujeto mexicano, y que por lo tanto no hay racismo, ¿no? Pero esa mezcla tiene una carga muy particular, una carga histórica, que no es una mezcla de cualquiera con cualquiera, sino que hay de mezclas a mezclas, hay de mestizos a mestizos, y aunque la idea es que todos somos mestizos, hay unos mejores que otros, ¿no? Hay unas mezclas mejores que otras. Entonces, el racismo en México está determinado por este tipo de caracterización, muy distinto. Un ejemplo para como comparar sería la manera más genérica en la que se da en Estados Unidos o en países europeos, donde hay grupos definidos, donde dices, bueno, están los negros, los blancos, los asiáticos, los latinos, y todos estos grupos tienen sus especificidades y están en diferentes lugares en la jerarquía racial. En cambio, en México, no, todos somos un grupo, supuestamente. En cada familia se encuentra un güero, el moreno, el negro, no sé qué. O sea, hay toda una conjunción. Sin embargo, eso hace que el racismo entonces sea mucho más complicado, porque se puede dar a nivel íntimo, a nivel familiar,
se escucha mucho las ideas de no te cases con ese señor o ese joven, es muy prieto, muy moreno, no vas a mejorar la familia, la raza, no se usa mucho esa expresión. La pregunta cuando nace un niño, ¿cómo salió? ¿No? Si salió, no preguntan por la salud de la mamá, preguntan por de qué color es el bebé, ¿no? Si salió güerito, si salió morenito, si salió güerita, qué bonita, si salió moreno, seguro va a ser muy inteligente, ojalá, ¿no? O sea, como esas lógicas que están haciendo que el racismo sea algo mucho más íntimo, mucho más normalizado, parte de todo este tipo de interacciones cotidianas. El racismo a nivel estructural también se da en México y de una manera muy importante, ya muy normalizado. Lo vemos en el trato, en el acceso a las escuelas, por ejemplo, al servicio público, quién se le da más prioridad que a otras personas, ¿no? Quién se le facilitan las cosas y quién no, quién llega a trabajos cuáles. O sea, podemos ver que el racismo no es solamente color de piel, no es solamente una cuestión de si es moreno o blanco, pero sí una combinación de color de piel con facciones, con clase, con educación, que van filtrando a las personas y poniéndolas en lugares distintos. Entonces, si uno ve cuáles son los alumnos que surgen de determinadas escuelas y van a determinados trabajos, o sea, uno va viendo la gradación de esta complejidad de color, facciones, formas de ser, hasta de comportarse en la vida social, ¿no? Una de las maneras en las que yo me di cuenta de cómo se vive el racismo en México fue cuando recién llegué a Inglaterra y me subo al metro y veo a un joven güero, bueno, está en la estación de metro pidiendo limosna. Y yo, bueno, me impacté mucho porque yo decía, ¿cómo es posible que haya una persona blanca, güera, pidiendo limosna? Hay que ayudarla, hay que llamar a alguien, esto no es normal. Y me detuve y dije, a ver, ¿qué pasa? ¿De dónde vengo yo que creo esto? ¿No? ¿Por qué no puedo creer que haya pobres que sean blancos? Pues porque vengo de un contexto mexicano en el que no es así. O sea, que tenemos un sistema de clase bastante racializado, ¿no? Que determina dónde está la gente ubicada. Cuando empezamos a hablar de exclusión en México, una de las primeras ideas que siempre nos dicen, no, es que acá es más importante la clase social. Es el dinero lo que garantiza tu acceso, ¿no? Seas del color que seas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que complicar ese asunto. Sí, claro, el dinero tiene un poder importante, el capital económico para todas las personas, pero ese capital económico está construido también a la par o junto con una exclusión racial y una ideología racial que lo va moldeando. Entonces, por eso podemos hablar de este sistema de clase racializado, en el cual vemos, bueno, quiénes son los más pobres en este país y de qué color son, quiénes van a las cárceles y de qué color son, quiénes son los más ricos, quiénes están en el poder y quiénes, aunque sean, o sea, y ahí es donde hablábamos un poco de el pasar, ¿no? De un espacio a otro, como hay gente que no puede dejar su cuerpo atrás, o sea, que tienes constantemente que estar probando que sí eres tú, que sí es tu dinero, que sí tienes el grado, que sí estudiaste, que sí te mereces ese lugar. Y en cambio otras personas por su propia apariencia, simplemente por su apariencia, no tienen que probar nada. Entonces eso es un indicativo de cómo no se trata de decir es la clase o es la raza o es el género, es una combinación, una interacción, le llaman en los estudios interseccionales, ¿no? De traer estos elementos y ver cómo se conjugan para poner a la gente en diferentes posiciones en las jerarquías sociales. Entonces, en México es muy interesante que el dinero por sí solo no te va a garantizar un acceso a las oportunidades. Tienes que manejar ese dinero, más tu cara, más tu forma de actuar, más tu forma de hablar, el lenguaje es muy importante, tu forma de vestir, o sea, es todo un trabajo para poderse mover. La movilidad social no es algo como dado simplemente por el dinero. Una de
las ideas que yo he trabajado mucho es la cuestión de la construcción de la feminidad y de la belleza alrededor de la cuestión del racismo. Porque una de las maneras en las que se ha marcado la raza es precisamente pues, en el cuerpo, ¿no? En las características físicas, en las facciones. Y ahí la construcción de la mujer, o sea, de lo que es ser mujer como alguien también determinado por su cuerpo, por sus características físicas, por la manera en la que se presenta en el mundo, bien, se relacionan muy bien, se compatibilizan, ¿no? Entonces, hablar de la belleza, para mí ha sido muy interesante porque es una manera de entrar a ver cómo se opera la racialización en las mujeres. Entonces, cuando yo hacía entrevistas, mi trabajo de campo, muchas de las mujeres me decían, es que yo quería hablar de racismo y me decían, es que yo no soy bonita, ¿no? Es que no estoy bonita porque estoy morena. Y es que así crecí, me decían que por qué salí tan morena. Y, no, entonces, como hay una asociación entre el ser moreno y ser feo, ¿no? Y que esto no es gratuito, tiene toda una historia que tiene que ver con la construcción de las ideas de raza a partir del racismo científico, que van diciendo lo blanco es lo bonito, lo mejor, lo puro, lo bello, lo moreno, lo negro, lo más oscuro va siendo lo más, que se desprecia, lo más desechable, lo más feo, ¿no? Entonces, eso es un conflicto muy fuerte, porque a la mujer entonces se le pide tener una cierta presencia social y actuar y ser bonita y presentable y demás, y eso es difícil para las mujeres mestizas mexicanas, ¿no? Para la mujer mexicana. Porque es, bueno, ¿cómo vas a poder combinar esas dos presiones que vienen de esta estructuración social cuando tienes determinado cuerpo, determinada tez, determinadas facciones, que no son las que vemos en la televisión usualmente, que no son las de los anuncios, que nos venden estas ideas aspiracionales? Si vemos en las tiendas la cantidad de productos para aclararse la piel, aclararse el pelo, ¿no? Hay toda una ansiedad y una idea de que hay que alejarse de lo moreno, hay que tratar de ser más blanco, ¿no? Más claro, ¿no? Y que eso te va mágicamente a garantizar una mejor vida, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una tensión muy fuerte en cuestiones de belleza. Entonces mi preocupación no es tanto qué es la belleza, sino qué hace la belleza. Cómo genera presiones, ansiedades y caminos de vida, rutas de vida para las mujeres y los hombres también, porque esto lo vivimos de manera relacional entre hombres y mujeres. Los hombres que se casan con una mujer más clara y esperan que los hijos sean más claros y le preguntan, ¿por qué salió tan moreno mi hijo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es como un reclamo a la mujer, me casé contigo, ¿no? O sea, aunque no sea algo muy explícito, hay estas expectativas de mejorar y la mujer tiene un papel central en esa tarea. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de las primeras es enojarnos, yo digo, ¿no? Hay que enojarnos, hay que darnos cuenta de cómo está funcionando esto y de cómo caemos en este tipo de dinámicas, ¿no? En la que creemos que esas ideas existen, en la que creemos que tenemos que posicionarnos en lugares de menor valía o que somos mejores y más privilegiados. Entonces hay que primero movernos de ese lugar. O tratar de verlo, formarnos y participar en procesos colectivos como de apoyo para entender lo que está pasando y de solidaridad social. Una de las cosas que el mestizaje hace, y esta lógica de que todos somos mestizos, pero unos mejor que otros y depende, es el matar la solidaridad entre las personas mexicanas, ¿no? Es decir, no, tú no tienes por qué aliarte con esos que son más morenos que tú, al cabo tienes un poquito de chance de ser un poquito privilegiado en este contexto. Entonces hay como toda una dinámica que no nos ayuda, ¿no? Entonces una de las cosas que podemos hacer es formarnos. Una de mis tareas como académica ha sido también el buscar espacios de conjugar el activismo con lo académico. Entonces, por ejemplo, con unas colegas que están en la Universidad de Santa Bárbara, California, en la Universidad en la UAM Iztapalapa, en el CIESAS, hemos conformado un grupo que se llama Coopera,
un colectivo para la eliminación del racismo en México, y desde ahí damos un poco de formación, damos talleres cada año y hacemos campañas públicas, ¿no? Como la campaña que van a estar viendo, que se llama Así vivimos el racismo en México, que tratan de empezar a llamar la atención y hacer el racismo público. Esa es como la tarea primera, creemos, ¿no? Como decir, a ver, no es algo que pasa en otro lado, no es algo que le pasa a otro, es algo que nos pasa a todos y que todas y todos participamos, ¿no? Una de las características del racismo en México es que nadie está exento de participar, Nadie está exento de participar en la dinámica del racismo, ya sea porque tú eres víctima y te volteas y de repente haces lo que te hacen, le haces a otro, ¿no? Entonces, esa dinámica de que somos víctimas y victimarios, ¿no? Tenemos que irla como visibilizando. Entonces, hacer el racismo público es una tarea fundamental, tanto a nivel individual, familiar, personal, como a nivel institucional y público, ¿no? Entonces, pues los invito a que vean esta página, los trabajos que estamos haciendo ahí y que vean otras iniciativas que se empiezan ya a formular en el país, ¿no? Es muy impresionante si uno ve las currículas de los estudios de sociología, de comunicación, de las ciencias sociales en general, en México. Quisiera ver cuántos cursos hay sobre racismo, sobre raza, donde se discuta este tipo de temas. Entonces, por ahí hay otra cosa que se puede demandar hacia las universidades y espacios educativos donde tengamos más formación, ¿no? Sobre el tema.